En este vídeo vamos a explicar los temas más importantes del lore de Oblivion para que llegues bien preparado al nuevo remaster. Vamos a hablarte de cómo está el mundo en el momento en que empieza el juego, quién gobierna Tamriel, porque el Imperio Septim está al borde del colapso, quiénes son los Daedra y los Divinos, qué razas habitan Cyrodiil, y qué papel tienen las grandes facciones como el Gremio de Magos, la Hermandad Oscura o el Culto Imperial. Al final del vídeo tendréis un capítulo dedicado a enlazar la historia de Oblivion con la de Skyrim para ver el contexto de ambos juegos. No vamos a contarte la historia del jugador ni destriparte misiones. Esto es un resumen del mundo en sí. El contexto que lo sostiene todo. Lo que no te cuentan los tutoriales, pero marca la diferencia entre jugar o vivir Oblivion. La historia arranca en el año 433 de la Tercera Era, en una de las épocas más frágiles del Imperio. El emperador Uriel VII aún está en el trono, pero ha perdido a todos sus hijos. Su linaje, descendiente directo de Tiber VII, el hombre que se convirtió en dios como Talos, está a punto de extinguirse. Ese linaje no es solo simbólico, es lo que mantiene el vínculo espiritual con Akatos, el dios del tiempo, y lo que protege a Tamriel de amenazas más allá del plano mortal. Si ese vínculo se rompe, el equilibrio del mundo también. Mientras tanto, las provincias se están desmoronando. En Morrowind hay tensión política y militar. En Hammerfell y Black Mars crece el sentimiento de independencia. En Cyrodiil, la corrupción y las sectas han penetrado incluso en la capital del imperio. Y mientras todo eso ocurre en la superficie, algo mucho más oscuro se mueve por debajo, rumores sobre portales que se abren hacia otra dimensión, sobre cultos que adoran a los príncipes daédricos, y sobre un mundo que se prepara, sin saberlo, para el fin de una era. Así que si quieres entender realmente Oblivion, no solo como juego, sino como historia, acompáñame en este repaso por los pilares de su universo. El Imperio de Tamriel, tal y como lo conoces en Oblivion, está llegando a su fin. No es algo inmediato, ni evidente para todos, pero si prestas atención al mundo cuando empieza el juego, verás las grietas por todas partes, en la política, en la fe, en las fronteras y en la propia figura del emperador. Estamos en el año 433 de la Tercera Era. Y lo primero que debes saber es que este calendario no es solo una cuenta de años. Cada era en The Elder Scrolls marca una etapa histórica completamente distinta, con sus propias reglas y eventos clave. Cuando una era termina, todo cambia. Y aquí, estamos justo antes de un cambio monumental. En el centro de todo está el Imperio Septim, una estructura de poder que ha gobernado Tamriel durante casi 4 siglos. Fue fundado por Tiber VII, un guerrero que no solo unificó el continente, sino que se convirtió en un dios, Talos. Desde entonces, su dinastía ha ocupado el trono de Rubí, gobernando desde la ciudad imperial, en el corazón de la provincia de Cyrodiil. Ese linaje no es simbólico. Los emperadores no solo heredan el poder político, también heredan una conexión mágica y espiritual con el dios del tiempo, Akatos. Esa conexión, el llamado Pacto del Dragón, es lo que mantiene la estabilidad en el plano mortal. Mientras haya un emperador legítimo, el equilibrio entre los mundos permanece. Pero cuando empieza Oblivion, ese equilibrio está en peligro. El emperador actual, Uriel VII, ha reinado durante décadas. Es un hombre sabio, pero cansado. Ha visto guerras, rebeliones, crisis internas, y lo más grave, ha perdido a todos sus hijos. No queda nadie de su sangre que pueda continuar la dinastía. Y si la sangre del dragón desaparece, también lo hace el vínculo con Akatos. Lo que eso significa no es solo simbólico. Es literal. El velo que separa Tamriel del plano de los Daedra comienza a debilitarse. Mientras tanto, el imperio se resquebraja. Las provincias que antes estaban unidas por la fuerza o por fe ya no creen en el centro. En Morrowind, los conflictos entre clanes y la desconfianza hacia el imperio están fuera de control. Black Mars es cada vez más hostil, y los argonianos apenas obedecen la ley imperial. En Hammerfell, muchas familias poderosas están listas para separarse por completo. En el pasado, la Legión Imperial habría intervenido. Pero ya no es lo que era. Tiene menos soldados, menos recursos y menos respeto. La autoridad se ha vuelto más teórica que real. Dentro de Cyrodiil,
la situación tampoco es mejor. La nobleza está dividida, los gremios enfrentados, y el pueblo empieza a sentir miedo. No solo por el estado del imperio, sino por los rumores de cultos secretos, de desapariciones, de adoradores de los Daedra que actúan en las sombras. La paz que sostenía el mundo ya no es más que una apariencia. Y en el centro de todo eso, el trono. El trono de rubí ya no es símbolo de unidad. Es símbolo de vacío. Está ocupado por un emperador solitario, que sabe lo que se avecina, y que no tiene con quien dejarle el mundo. Eso es lo que hace tan particular este momento. No se trata de una guerra abierta. No hay una invasión extranjera. No hay una catástrofe todavía. Pero sí hay una decadencia. Una tensión en el aire. Una sensación de que algo muy antiguo está a punto de romperse. Así empieza Oblivion, en el borde de un abismo. Y lo que viene después cambiará para siempre el destino de Tamriel. Hablemos de la religión. En Oblivion, la religión no es un simple detalle del mundo. Es uno de los pilares que sostiene todo el orden imperial, desde la política hasta la moralidad. La mayoría de la población de Tamriel, especialmente en Cyrodiil y entre los imperiales, sigue una fe organizada llamada el culto imperial. Esta religión adora a los 9 divinos, un grupo de deidades que representan distintos aspectos de la existencia: el tiempo, la justicia, la belleza, la muerte, la protección. Pero lo interesante es que no siempre fueron 9. Originalmente, el panteón tenía 8 dioses, conocidos como los Aedra. Ácatos, el dios del tiempo y líder del panteón. Arkei, dios de la vida y la muerte. Dibela, diosa de la belleza y el amor. Julianos, dios del conocimiento y la lógica. Kinaret, diosa del cielo y la naturaleza. Mara, diosa de la compasión y la familia. Estendar, dios de la misericordia y la justicia. Zenitar, dios del trabajo, el comercio y la perseverancia. El 9 llegó más tarde, Talos. ¿Quién era Talos? Nada menos que Tiber Septim, el fundador del imperio. Un mortal que ascendió al rango de dios tras conquistar Tamriel y establecer una era de unidad. Su deificación fue aprobada por la Iglesia del culto imperial, y eso no es un detalle menor. Porque mientras el resto de los dioses son entidades antiguas, casi míticas, Talos es prueba de que un humano puede convertirse en divino. Y eso refuerza la legitimidad de la dinastía Septim. Les da un origen sagrado. Por eso, cuando el emperador muere sin herederos, no solo se pierde un gobernante, se rompe una conexión directa con los dioses. La figura de Ácatos, por ejemplo, está íntimamente ligada al trono de rubí. Mientras haya un emperador con sangre de dragón, el pacto con Ácatos se mantiene. Pero si esa línea se rompe, el dios no puede intervenir. Y los enemigos del mundo, como los Daedra, ven su oportunidad. Esto es fundamental para entender Oblivion. El conflicto no es solo político o militar, también es espiritual. La crisis de Oblivion que da nombre al juego solo puede ocurrir porque los divinos ya no están protegiendo el plano mortal como lo hacían antes. En los templos de Cyrodiil se sigue rezando. El culto imperial sigue activo. Pero muchos sienten que los dioses ya no responden. Algunos buscan respuestas en otras religiones, más antiguas o más radicales. Otros, en el silencio o en la desesperación. Y mientras eso ocurre, los Daedra, seres poderosos que no forman parte del panteón, empiezan a ganar terreno. Los 9 divinos representan el orden, la estabilidad, la civilización. Son la base espiritual del imperio. Y cuando ese pilar empieza a fallar, el resto del mundo se tambalea con él. En el universo de The Elder Scrolls, existe una línea muy clara, aunque no siempre visible, entre los divinos y los Daedra. Ambos son seres inmortales, poderosos, más allá de la comprensión humana. Pero mientras los 9 divinos, o Aedra, ayudaron a crear el mundo y quedaron atados a él, los Daedra se negaron a participar en esa creación. Por eso no están sujetos a las leyes del mundo físico, ni sienten responsabilidad alguna sobre los mortales. Y eso los hace distintos. No son malvados por definición, pero tampoco son compasivos. Los Daedra no buscan proteger a la humanidad. Buscan poder, influencia, control,
o simplemente experimentar su voluntad. Dentro de los Daedra, los más conocidos y temidos son los príncipes daédricos. Son 17 entidades mayores, cada una con dominio sobre algún aspecto del caos o la existencia. Algunos de los más importantes, y que tienen impacto directo en Oblivion, son Mehrunes Dagon, príncipe de la destrucción, el cambio y la ambición. Es el gran antagonista del juego, responsable de abrir los portales de Oblivion en el mundo mortal. Seogorath, príncipe de la locura, lo impredecible y lo absurdo. Gobernante de las Islas Temblorosas, su reino es una extensión de su mente. Molag Bal, príncipe del dominio, la esclavitud y la corrupción espiritual. Boethia, Mephala, Hermaus Mora, cada uno con su propio culto, sus propios objetivos y su propia forma de manipular a los mortales. Cada príncipe tiene un plano de existencia propio dentro del reino de Oblivion. Estos planos no son como el cielo o el infierno de otras mitologías. Son realidades completamente distintas, con reglas físicas y temporales propias, creadas a imagen de sus amos. Y aquí está la clave: los Daedra no pueden entrar libremente en el mundo mortal. Para hacerlo, necesitan una brecha. Esa brecha puede abrirse mediante rituales, artefactos, o, como ocurre en Oblivion, cuando el pacto divino entre los mortales y Akato se rompe. Sin emperador legítimo, sin sangre de Tiber Septim, el velo que protege el mundo se debilita. Y Mehrunes Dagon ve su oportunidad. Los portales de Oblivion comienzan a abrirse. Y no son metáforas, son literalmente grietas en el tejido de la realidad, por las que entran criaturas, ejércitos y magia imposible de contener. Y lo más peligroso, es que mucha gente dentro del Imperio colabora con ellos. Los Daedra no actúan solos. Tienen seguidores, cultos secretos como el mito del amanecer, que creen que el orden actual debe ser destruido para construir un mundo nuevo. No todos los Daedra quieren destruir el mundo. Algunos ofrecen conocimiento, otros poder, incluso protección. Pero todos tienen en común una cosa: no obedecen las leyes de los hombres. Y una vez que se abre la puerta a Oblivion, ya no se puede cerrar sin consecuencias. Una de las cosas que hacen tan rico el mundo de The Elder Scrolls es su variedad de razas. No solo son distintas físicamente, sino que tienen culturas, religiones, historias y conflictos completamente diferentes. Durante siglos, el Imperio Septim ha mantenido una cierta paz entre ellas. Pero cuando empieza Oblivion, esa paz es más frágil que nunca. Empezamos por los imperiales, la raza humana nativa de Cyrodiil. Son diplomáticos, comerciantes y administradores por excelencia. Han gobernado el continente durante siglos y ven a su cultura como el centro del mundo civilizado. Pero en el momento actual, los imperiales están en crisis. El trono está vacío, el poder se desmorona, y la confianza en su capacidad para liderar está cayendo en picado, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Los Altmer provienen de la isla de Summerset y se consideran la raza más antigua y más pura. Son expertos en magia y se ven a sí mismos como superiores tanto intelectual como espiritualmente. Muchos Altmer desprecian la figura de Talos, porque lo ven como un humano que fue injustamente elevado al estatus de Dios. Por eso, su relación con el culto imperial siempre ha sido tensa. Los Dunmer, o elfos oscuros, vienen de Morrowind. Tienen una cultura profundamente religiosa, centrada en los antepasados, los Daedra, y en una historia marcada por el sufrimiento. Durante la Tercera Era, los Dunmer tienen un gobierno propio, el concilio de los grandes clanes, y una actitud bastante hostil hacia el imperio. Muchos no aceptan la autoridad de Cyrodiil, y otros simplemente desconfían de todo lo que venga de fuera. Los Bomer, de Valenwood, son elfos salvajes, expertos en el arco y la supervivencia. Viven según el Pacto Verde, que les prohíbe dañar la vegetación de su tierra. Su lealtad al imperio depende del momento. A veces se alían por conveniencia, otras, simplemente desaparecen entre los árboles. Los nórdicos, del norte de Skyrim, son guerreros natos. Fieros, resistentes, con una cultura centrada en la fuerza, el honor y los dioses nórdicos, que son parecidos a los divinos, pero no exactamente los mismos. Muchos nórdicos aceptaron formar parte del imperio porque Tiber Septim era uno de los suyos.
Pero con su linaje al borde de la extinción, el orgullo nórdico empieza a despertar de nuevo. Los bretones, de High Rock, son una mezcla entre humanos y elfos antiguos. Son conocidos por su afinidad con la magia, pero también por su pragmatismo. En su territorio hay reinos pequeños, muchas veces enfrentados entre sí. Su relación con el imperio varía según el rey de turno. Los guardias rojos, originarios de Hammerfell, son una raza de grandes navegantes y guerreros. Son independientes por naturaleza y mantienen vivas muchas de sus antiguas costumbres, que no siempre encajan con las leyes imperiales. Aunque fueron parte del imperio durante generaciones, hay una creciente desconfianza hacia Cyrodiil, y cada vez más voces que piden la separación total. Los Cajitas, de Elsveir, son una raza felina con una cultura única, muy conectada con la luna y los ciclos cósmicos. Son grandes comerciantes, pero también son vistos con prejuicio por su asociación con el contrabando y el robo. El imperio los ha utilizado, marginado y oprimido en distintos momentos, y aunque mantienen relaciones diplomáticas, la tensión es constante. Y por último, los argonianos, nativos de los pantanos de Black Mars, son una raza reptiliana adaptada a uno de los entornos más hostiles del continente. Muchos fueron esclavizados durante siglos por los Dunmer, y aunque ahora son libres, su desconfianza hacia el resto de las razas es total. Son silenciosos, inteligentes, y muy peligrosos cuando se organizan. Cuando empieza Oblivion, todas estas razas viven en un mismo continente, bajo un mismo imperio, pero con historias tan distintas, que la unidad parece cada vez más frágil. La desaparición de la línea de Tiber Septim no solo amenaza al imperio como institución, también cuestiona el equilibrio entre estas razas, y reabre conflictos que llevan siglos enterrados bajo una paz que ya no convence a nadie. Continuemos. En Oblivion, no todo gira en torno al trono o a los dioses. Hay otro tipo de poder que opera desde las sombras, desde las torres de los magos, desde callejones y criptas, el de las grandes facciones. Estas organizaciones tienen su propia jerarquía, sus propias reglas y sus propios intereses. Y aunque oficialmente forman parte del imperio, la realidad es que muchas veces siguen su propio camino. El gremio de magos es la institución que regula la magia en Cyrodiil. No cualquiera puede practicar hechicería libremente. El gremio impone normas, forma aprendices, controla el acceso a artefactos mágicos y vigila a los que se desvían del camino oficial. Tiene presencia en casi todas las ciudades, pero su poder no es solo académico. La política interna del gremio está marcada por tensiones entre quienes quieren mantener la magia como una herramienta de servicio y quienes la ven como una vía para alcanzar poder absoluto. Durante los eventos de Oblivion, el gremio se enfrenta a una amenaza interna muy seria. La proliferación de nigromancia, prohibida oficialmente, pero cada vez más practicada en secreto. En el extremo opuesto está la Hermandad Oscura, un culto secreto de asesinos que venera a Sitis, la encarnación del vacío primordial. No es un gremio de sicarios cualquiera. Cada asesinato es un ritual, una ofrenda. Los miembros reciben contratos a través de los escuchadores, quienes interpretan la voluntad de la Madre Nocturna, una figura sagrada que, según la leyenda, susurra desde más allá de la muerte. Aunque su existencia es negada oficialmente, la Hermandad Oscura está muy activa y muy bien organizada. Tienen santuarios secretos, jerarquías estrictas y códigos de honor. Y lo más inquietante, muchas figuras poderosas del imperio han recurrido a sus servicios. Menos letal, pero igual de influyente, es el gremio de ladrones. Opera en las sombras de las grandes ciudades, y a diferencia de bandas comunes de criminales, tiene normas estrictas: no matar, no robar a los pobres, y no actuar sin permiso del gremio. Su líder es una figura mítica, el Zorro Gris, un ladrón legendario que nadie ha visto claramente, pero cuya influencia se extiende por todo Cyrodiil. El gremio no solo roba, también protege a los suyos, regula el crimen, y en ciertos lugares, funciona casi como una autoridad paralela. En el lado opuesto del espectro moral están los Caballeros de los Nueve, una orden sagrada inspirada en el ejemplo de Pelinal Whitestrake, un cruzado mítico que luchó en nombre de los 9 divinos. Aunque esta orden estaba extinta,
Durante los eventos de Oblivion hay un intento de restaurarla. Representa un modelo de virtud, fe y servicio, pero en un mundo donde los templos están en crisis y los dioses parecen guardar silencio, este idealismo parece casi fuera de lugar. Por último, está la Legión Imperial. No es una facción oculta ni religiosa, pero sigue siendo clave para entender el mundo. Es el brazo militar y policial del Imperio. Su deber es proteger las ciudades, patrullar las fronteras y hacer cumplir la ley imperial. Pero para cuando empieza Oblivion, está desgastada. Menos recursos, menos soldados, menos respeto por parte del pueblo, y en muchos casos, corrupción interna. A pesar de ello, todavía es uno de los pocos símbolos visibles del orden imperial que queda en pie. Estas facciones no son solo parte del paisaje. Sus conflictos, sus secretos y sus decisiones están moldeando Tamriel desde dentro. Mientras el imperio se derrumba desde arriba, estas organizaciones operan desde abajo, desde los márgenes. Y muchas veces son las que realmente sostienen, corrompen o desafían el orden establecido. Cuando un imperio comienza a caer, no solo se tambalean las leyes y las estructuras políticas. También lo hace la fe. En Oblivion, la religión siempre ha sido parte del orden establecido. El culto imperial y los 9 divinos ofrecen un marco de moral, protección y legitimidad. Pero en el año 433 de la Tercera Era, ese sistema ya no es suficiente para calmar la angustia de un mundo que se rompe. Como vimos en capítulos anteriores, los divinos no son una fuerza activa en la historia reciente. Sus templos siguen en pie. Sus sacerdotes siguen rezando. Pero muchos sienten que los dioses han dejado de responder. El trono de Rubí ya no tiene un heredero con sangre de Tíber Septim. Y sin esa conexión con Ácatos, el dios del tiempo, el mundo parece expuesto, indefenso. Esto lleva a una pregunta muy humana. ¿Dónde está el sentido, cuando todo lo que se consideraba sagrado deja de funcionar? En ese vacío, comienzan a florecer otras formas de espiritualidad. No necesariamente organizadas, pero sí profundas. Mucha gente empieza a experimentar sueños extraños, presagios, visiones, voces que susurran en la oscuridad. No siempre está claro si provienen de los dioses, o de algo más peligroso. La magia y el misticismo ganan fuerza. Hay quienes intentan comunicarse con los Aedra directamente. Otros buscan pactos con los Daedra, que, a diferencia de los divinos, sí responden, pero siempre con un precio. Uno de los fenómenos más inquietantes de esta época es el auge de cultos daédricos. Ya no se trata solo de adoradores aislados, hay organizaciones enteras, como el mito del amanecer, que creen que la destrucción del mundo actual es necesaria para que algo nuevo pueda nacer. Para ellos, Mehrunes Dagon no es un enemigo, es un redentor. Y el imperio, con su moral decadente y su estructura corrupta, merece ser arrasado. Estos cultos mezclan magia, profecía y fanatismo. Y lo más peligroso es que se infiltran en todas partes: templos, gremios, familias nobles. Nadie está completamente a salvo de su influencia. En medio de este caos, hay una imagen que sigue teniendo poder: el dragón. En el universo de The Elder Scrolls, el dragón representa el tiempo, el orden, la continuidad. Y su ausencia, o su silencio, se interpreta como un mal presagio. La sangre de dragón, que corre por las venas de los emperadores, no es solo simbólica. Es una bendición real. Y su extinción no solo marca el final de una dinastía, sino el final de una era. Por eso hay profecías, textos antiguos, sueños compartidos, que hablan de un heredero oculto, de un último sacrificio, de un fuego que aún no se ha apagado. Este momento en Oblivion no es simplemente un colapso. Es también una transformación. La gente busca respuestas. Algunos vuelven a los templos, otros a la magia, otros al caos. Lo que tienen en común es esto: todo el mundo siente que algo enorme está por venir. Y nadie sabe qué lado será el correcto cuando llegue. Hablemos del plano del caos. Cuando hablamos de Oblivion en The Elder Scrolls, no nos referimos a un lugar único. Oblivion no es el infierno. Es un conjunto infinito de planos de existencia,
separados del mundo mortal y gobernados por los príncipes daédricos. Cada uno de estos príncipes, como Merunes Dagon, Seogorat, Molak Bal o Erma Eusmora, tiene su propio reino. Y cada reino es una expresión directa de su voluntad, su naturaleza y su locura. Oblivion es el plano intermedio entre el mundo mortal y el plano divino, Aetherius. No tiene una forma definida. No obedece las leyes del tiempo ni del espacio. Es un lugar donde el concepto mismo de realidad se retuerce. En teoría, los Daedra no pueden cruzar a Tamriel libremente. Existen barreras metafísicas que impiden que los planos se mezclen. Pero esas barreras se debilitan si el vínculo con Akatos, y con la sangre de dragón del emperador, desaparece. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo cuando comienza Oblivion. El plano que más impacta en el juego es el de Merunes Dagon, llamado el Mundo Ardiendo. Es un reino de fuego, ceniza y destrucción perpetua. Todo lo que existe allí está diseñado para simbolizar el fin de lo establecido. Las torres sigilares, que canalizan energía destructiva. Los cielos rojos y tormentosos. Las criaturas deformes llamadas Daedras, que sirven como soldados del caos. Cuando los portales de Oblivion se abren en el mundo mortal, no son simplemente puertas. Son fracturas en la realidad. Grietas por las que el caos se filtra poco a poco. Cada portal está conectado a una torre sigilar en el plano daédrico. Esa torre es el ancla que mantiene el portal abierto. Mientras siga en pie, el paso entre mundos permanece abierto, y los Daedra pueden entrar y salir libremente. Cerrar un portal implica entrar en el plano de Oblivion, llegar a la torre, y destruir el sigilo, una piedra mágica que mantiene estable la conexión. Pero cada plano es distinto. Algunos son más lineales. Otros son laberínticos. Y todos ellos están plagados de trampas, enemigos, y símbolos de una voluntad que desprecia la existencia misma de los mortales. Merunes Dagon no invade por capricho. Su esfera de influencia es la destrucción, el cambio y la ambición. Cree que el mundo actual, dominado por leyes, religión y estabilidad, debe ser arrasado por completo. No para crear un infierno, sino para hacer espacio a algo nuevo. Desde su punto de vista, está liberando a Tamriel. Y eso es lo más inquietante de los Daedra. No siempre son malvados en el sentido clásico, pero sus objetivos son totalmente incompatibles con la vida humana. La llegada de Oblivion no solo pone en peligro ciudades o ejércitos, también desafía las ideas básicas sobre el orden del universo. ¿Qué sentido tiene rezar si los Daedra pueden caminar libremente por el mundo? ¿Qué valor tiene la moral si el caos reina sin consecuencias? ¿Y qué futuro puede tener un imperio, si ya no puede proteger ni su propia realidad? La crisis de Oblivion es, en última instancia, una guerra por el alma del mundo. Y en ella no solo se enfrentan hombres contra monstruos, sino ideas contra la entropía misma. Hasta ahora hemos hablado del imperio, de los dioses, de las razas y de los Daedra. Pero hay un evento que conecta todos estos elementos y les da sentido, la crisis de Oblivion. Este no es un simple conflicto. Es el punto de inflexión que pone fin a más de 4 siglos de historia, y que deja al mundo completamente transformado. Cuando los portales de Oblivion comienzan a abrirse, no lo hacen solo en Cyrodiil. Aparecen por todo Tamriel. En ciudades, campos, montañas y bosques. Y aunque el juego se centra en una sola provincia, las consecuencias se extienden mucho más allá. Cada reino enfrenta la amenaza de forma distinta. Algunos cierran sus fronteras. Otros tratan de negociar con los Daedra o simplemente abandonan a su población. Y unos pocos intentan resistir, sin éxito. Lo que ocurre es algo que las civilizaciones no estaban preparadas para enfrentar. Una invasión de otro plano de existencia. En el centro de esta crisis está el Imperio Septim, que ya venía debilitado. La muerte del emperador Uriel VII y la ausencia de un heredero rompen el vínculo con el dios Akatos, lo que permite que Merunes Dagon actúe directamente sobre el mundo. Esto hace que el trono quede vacío. Literal y simbólicamente. Ya no hay un liderazgo fuerte. Las provincias comienzan a cuestionar su pertenencia al imperio. Y muchas de ellas,
aunque no lo digan abiertamente, esperan su caída para reclamar su independencia. La Legión Imperial hace lo que puede, pero no tiene los recursos ni la fe del pueblo. Ni siquiera la religión organizada ofrece una guía clara. Todo lo que daba sentido y estructura a la vida en Tamriel empieza a desaparecer. La crisis de Oblivion no es solo política ni militar. También es una ruptura espiritual. Por siglos, se creyó que mientras existiera un emperador con la sangre de dragón, el mundo estaría protegido. Pero eso ya no es cierto. Y esa pérdida de fe se nota en los templos, en los gremios y en la gente común. Muchas personas empiezan a ver a los divinos como entidades lejanas. Otros se refugian en supersticiones, cultos alternativos o pactos con los propios Daedra. Y algunos simplemente caen en el nihilismo. Si los dioses han abandonado el mundo, ¿qué sentido tiene luchar? Todos los eventos de Oblivion culminan en un acto final que no vamos a detallar aquí. Pero lo importante es esto. El mundo sobrevive, pero no queda intacto. El imperio cambia para siempre. La relación entre provincias se redefine. La fe se fragmenta. Y una nueva era comienza, con reglas distintas y sin certezas. En el universo de The Elder Scrolls, las eras no cambian por calendario. Cambian cuando ocurre algo tan grande, tan irreversible, que redefine toda la historia. La crisis de Oblivion es ese evento. Y todo lo que viene después, incluido Skyrim, solo se entiende si se comprende lo que se perdió en ese momento. Después de todo lo que hemos visto, la política, la religión, la magia, las razas, las invasiones y las profecías, queda una última pregunta. ¿Por qué todo esto ocurre en Cyrodiil? ¿Por qué el centro del imperio es también el centro del caos? La respuesta es simple, pero profunda. Porque Cyrodiil no es solo una provincia. Es el reflejo del alma de Tamriel. Cyrodiil es el punto de encuentro entre culturas, razas, religiones y estilos de vida. Es un cruce de caminos. El lugar donde la ley imperial se encuentra con el crimen organizado. Donde los templos conviven con cultos oscuros. Y donde la sangre de los emperadores corre paralela al sudor de los mendigos. Todo lo que ocurre en Tamriel, en algún momento, termina afectando a Cyrodiil. Y por eso, cuando el mundo empieza a romperse, lo hace desde el centro. El Imperio Septim no solo dominaba políticamente, también organizaba el mundo a través del lenguaje, la religión y la idea de civilización. Y Cyrodiil era su vitrina, su vitral central, un símbolo de orden, progreso y poder sagrado. Pero como todo símbolo, también puede volverse frágil. Cuando el emperador muere sin sucesor, cuando los portales de Oblivion comienzan a abrirse, cuando los templos callan y los dioses se alejan, lo que colapsa no es solo una ciudad, colapsa la idea misma de estabilidad, más allá de la historia que vives como jugador. Oblivion cuenta otra historia más sutil, la historia de un mundo que ya no confía en sí mismo, de una gente que busca respuestas en el lugar equivocado, de una civilización que ha confundido orden con inmortalidad y no sabe cómo aceptar el cambio. En muchos sentidos, la crisis de Oblivion es una advertencia, pero también es una oportunidad. Porque cuando se rompe un sistema viejo, aparece espacio para construir uno nuevo, con nuevas ideas, nuevas alianzas y nuevas esperanzas. Oblivion es el final de una era, una despedida a lo que fue el gran proyecto de Tiber Septim, un continente unido por la espada y por la fe. Pero también es el inicio de un mundo distinto, más incierto, más libre, más peligroso, pero también más auténtico. Y aunque el trono de Rubí quede vacío, la historia sigue. Finalmente, expliquemos el contexto entre Oblivion y Skyrim. Cuando termina Oblivion, Tamriel no vuelve a ser el mismo. La crisis de Oblivion deja cicatrices profundas en el continente. Ciudades arrasadas, templos vacíos, confianza perdida y un imperio que, aunque sobrevive, queda gravemente debilitado. La tercera era termina oficialmente con la muerte del último emperador de la línea de Tiber Septim. Lo que comienza después es la cuarta era, un periodo de incertidumbre,
reconstrucción y fragmentación. Tras la crisis, el imperio de Cyrodiil ya no tiene el poder de antes. Pierde el control de varias provincias, y aunque formalmente sigue existiendo, ya no puede imponer su voluntad a todo Tamriel. La autoridad central se vuelve simbólica, y muchas regiones, como Hammerfell, Morrowind o Elspeir, comienzan a actuar por su cuenta, priorizando sus intereses locales. La idea de una Tamriel unida desaparece. La pérdida del vínculo con Akatos, la inactividad de los divinos durante la crisis y la ascensión final de ciertas figuras mortales cambian la forma en que la gente ve la religión. Algunos reafirman su fe, otros abrazan el cinismo, o incluso las antiguas creencias raciales que habían sido reprimidas por el culto imperial. En Skyrim, esto se materializa con un conflicto religioso abierto. El imperio prohíbe oficialmente el culto a Talos, lo que provoca tensiones brutales con los nórdicos, que lo consideran su dios más sagrado. Esta prohibición es uno de los catalizadores de la guerra civil que vemos al inicio de Skyrim. En el tiempo que transcurre entre Oblivion y Skyrim, aproximadamente 200 años. El mundo entra en una nueva etapa, una era de reinos divididos, conflictos latentes y amenazas emergentes. Morrowind sufre una catástrofe volcánica y entra en un caos total. Hammerfell se independiza. Elspeir se alía con fuerzas daédricas disfrazadas de salvadores. Y Skyrim, la tierra de los nórdicos, se convierte en el nuevo centro de la tormenta. Skyrim comienza con una amenaza diferente. Ya no son los Daedra quienes invaden, sino los dragones, criaturas ancestrales que regresan tras siglos desaparecidos. Pero lo importante no es solo su regreso, sino lo que representan. El retorno del poder antiguo, el despertar del mito, el choque entre historia y destino. Y con ellos, un nuevo sangre de dragón aparece, el protagonista de Skyrim. Ese detalle cierra el círculo iniciado en Oblivion. La sangre del dragón, perdida tras la muerte del último Septim, vuelve a manifestarse, pero esta vez, no como emperador, sino como salvador. Oblivion no es solo una historia independiente. Es la bisagra entre dos mundos. Uno donde el orden estaba garantizado por un imperio, una religión y una línea de sangre. Y otro donde nada está garantizado. Donde el mundo ha cambiado para siempre. Y donde el poder vuelve a estar, como siempre, en manos de los que se atreven a actuar. Y hasta aquí este recorrido por el mundo de Oblivion. Si has llegado hasta el final, gracias por acompañarme en este viaje por el lore, la historia, la política, los dioses y los Daedra que dan forma a uno de los universos más ricos del rol fantástico. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos que ya estamos preparando sobre el lore de Oblivion, Skyrim, Morrowind y el resto del universo de The Elder Scrolls. Y ahora te toca a ti. ¿Qué parte del lore te gustaría que expliquemos en profundidad en el próximo vídeo? ¿Te interesa la historia de los Dwemer? ¿Las guerras entre las razas élficas? ¿Quieres un especial sobre cada príncipe daédrico, sobre los dioses Aedra o sobre la creación del mundo? Déjalo en los comentarios. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Nos vemos pronto, en otro rincón de Tamriel.